Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar en el seminario de hoy titulado Exploración minera, proceso, etapas y generación de valor. Yo soy García Juan Ignacio, de Jóvenes por el Desarrollo. Así que bueno, les agradezco a todos por su paciencia y por su disposición. Paso el mando para que se presenten Facundo, Agustín y los chicos de Jóvenes Graduados. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Facundo Castro. Soy uno de los integrantes de la Red Jóvenes por el Desarrollo Sustentable de Argentina. En esta oportunidad vamos a tener un seminario, así que bueno, agradecemos tanto a jóvenes graduados como al señor Julio Bruna por su participación. Así que bueno, damos pie para que se presente Agustín Tapia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por irse sumando a esta serie de seminarios. Agradecerle también al doctor Julio Bruna por su tiempo, por todo lo que nos va a regalar. La verdad que para nosotros siempre es un placer escucharlo. También, bueno, a Facundo y a Sebastián por todo esto que hemos arrancado hace un par de semanas. La verdad que toda esta serie de seminarios, esta serie de charlas ha venido muy bien porque, bueno, ha tenido una gran repercusión. Así que, bueno, qué importante es poder dar esta serie de charlas. Y obviamente al señor decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba, que también nos acompaña. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Y ahora, bueno, Sebastián, Facundo, si se quieren presentar, por favor. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Hemos trabajado en conjunto con Jóvenes por el Desarrollo Sustentable de Argentina, junto al ingeniero civil Sebastián López, organizando un ciclo de charlas, un ciclo de exposiciones, de seminarios en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y sin más, le presento a nuestro colega Sebastián López, que va a darle la palabra al señor decano. ¿Seba? Muy buenas tardes a todos y a todas los participantes de esta tercera charla, de este ciclo de charlas que organizamos en esta nueva agrupación de jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, juntos a Jóvenes por el Desarrollo Sustentable de Argentina, a los cuales, bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos de poder estar generando este tipo de actividades en conjunto. Le queremos agradecer al disertante que hoy nos convoca, al doctor Julio Bruno Novillo, y contarles que hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero magíster Pablo Recabarren, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien muy gentilmente nos acompaña para brindar unas palabras al inicio de esta tercera charla, de este ciclo de charlas. Así que bueno, señor decano, si quiere. Sí, hola. Veo que mi video está cortado desde el host, así que por ahora veo mi foto nomás. Ahí está, gracias, muy amable. La verdad, ahora ven que no se perdían nada tampoco. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Una alegría y una satisfacción muy grande y un honor que me hayan permitido saludar a los participantes de este evento tan importante. Por supuesto, felicito a los organizadores que se pusieron la mochilita al hombro y prepararon todo esto, que veo que tiene una convocatoria increíble. Recién estaba viendo, había más de 300 personas conectadas, y por supuesto también los felicito por la elección del disertante. Julio realmente es no solamente un docente destacado de la casa, sino que además es un profesional de la geología con una tremenda experiencia, sobre todo en el tema de estos grandes emprendimientos de la geología de extracción, digamos con los conceptos de la sustentabilidad como premisa fundamental. Realmente es importantísimo. Nosotros estamos en una cruzada, diría yo, de todas las carreras de la facultad, tratando de incorporar en las nuevas currículas todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, la sustentabilidad, la eficiencia energética, la transformación digital. Es decir, tenemos que abrir las puertas a un nuevo perfil del profesional, que el graduado de esta facultad lleve en el ADN estos conceptos tan importantes. Yo recién estaba viendo ahí, curioseando el chat, veía gente que se conectaba de Santa María.
La verdad es que me trajeron montones de recuerdos. Yo soy ingeniero electrónico, electricista electrónico, pero la verdad es que tengo un corazón muy grande puesto en la geología. He tenido la posibilidad de practicar montaña y andar por unos lugares increíbles, y no hace mucho, hasta hace 10 años, estaba trabajando en la zona de La Pura. Por eso cuando vi Santa María, miren, les voy a contar una infidencia. Las cenizas de mi primera esposa, que bueno, falleció ya hace bastantes años, no quiero traer una cosa triste esta, pero están en la cumbre del volcán Antofagasta, porque ella lo había pedido así. Así que he recorrido todos esos lugares, digamos, haciendo cosas alegres y otras no tantas, pero bueno, la vida está hecha de estas cosas, hay que seguir adelante. Recorrí prácticamente desde Paso San Francisco hasta el Paso de Jama, toda la cordillera, trabajando con los astrónomos, que son unos clientes medio locos, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer muchos lugares de las provincias andinas, y realmente ver toda ese mundo diferente que ustedes, cuando se gradúen, van a tener la posibilidad de recorrer también por su profesión, que es una profesión hermosa, súper dinámica, en la cual van a tener horas en los gabinetes frente a una computadora, pero van a también tener mucho tiempo, como yo les digo, pateando piedras y conociendo el terreno. Así que los felicito por la carrera que han elegido, y espero que tengan una hermosa jornada. No tengo ninguna duda de que con lo que Julio les va a contar seguramente van a sacar muchísimo provecho. Así que los dejo, no les hago perder más tiempo, y de nuevo, felicitaciones a los organizadores. Julio, un abrazo grande, y bueno, y que la pasen muy lindo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Pablo Ricabarren, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Agradecemos por tu participación. Volvemos a repetir la organización en conjunto entre Jóvenes por el Desarrollo Sustentable y jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ahora vamos a pasar a presentar a nuestro disertante del día de hoy en este ciclo de charlas, el doctor geólogo Julio Bruna Novillo. Es geólogo, es magíster en Administración de Negocios de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y es doctor en Geología. Actualmente es profesor titular de Geología y Explotaciones Mineras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha desarrollado actividad profesional en Argentina, en Perú, en Chile y en Panamá. Cuenta con más de 10 años como geólogo de exploración de depósitos de oro y de metales básicos, más de 10 años como profesional geólogo de mina, y más de 5 años como geólogo consultor. Ha desarrollado actividades en Geoscience y es ex superintendente de Geología y Exploración de Minera Alumbrera. Actualmente también es presidente del Centro de Vinculación de Geología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Julio, tiene toda la palabra y el micrófono para usted. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a Pablo por sus palabras. Voy a pasar a ver si puedo compartir la pantalla. Me avisan si está todo ok. ¿Estoy compartiendo? Ahí sí se ve. Sí, se ve. Ok. Bueno, me voy a acomodar porque hay muchas cosas abiertas. Mientras se acomoda Julio, yo quería decir algo para todos los que se están conectando. Los que preguntan, digamos, por el tema de la certificación, después se va a enviar un mensaje sobre el final del seminario, donde, bueno, ahí se van a poder inscribir en un formulario de Google todos aquellos que deseen, bueno, recibir la certificación. Después seguramente en el recurso de la semana que viene los enviaremos por WhatsApp o por mail. Y otra pregunta que surge mucho, digamos, que me están haciendo por WhatsApp, es que, bueno, esta es la modalidad seminario de Zoom. Entonces, bueno,
no se puede encender la cámara ni los micrófonos a no ser que el host los habilite. Así que bueno, para los que me preguntan, que están preocupados, que no saben si se salen con la cámara o no, quédense tranquilos que la modalidad seminario no están saliendo ni por audio ni por... Ahora sí, Julio, mil disculpas. No, por favor, Agustín, muchas gracias. Bueno, veo también en los mensajes de distintos lugares de la Argentina, así que tenemos participantes de distinta índole, tanto técnicos como profesionales de grado. Así que la idea es presentar y mi agradecimiento a la Cátedra de Geología 1, Cartografía Geológica 1, a los jóvenes por el desarrollo sustentable de Argentina, a los jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la invitación a participar de este seminario, la exploración minera, proceso, etapas y generación de valor. Siempre estoy apoyando estos eventos, porque siempre suman. Son realmente muy relevantes para la divulgación, la interacción y los aprendizajes. Simplemente para contextualizar, estuve más de 10 años como superintendente, jefe de geología Bajo la Lumbrera, para aquellos que no lo conocen, ubicado en Catamarca. Fue el emprendimiento minero más grande en minería de la República Argentina, está en su etapa de cierre, así que comenzó en el 1997 y finalizó en el 2017. El contexto donde nos vamos a estar moviendo, preguntas claves que nos vamos a hacer y que me hice antes de decir, bueno, ¿qué voy a presentar y desde dónde lo voy a presentar? Para contextualizarnos. ¿Cómo es el proceso geológico minero? ¿Cuáles son los fundamentos del modelo de recursos recuperables? ¿Cómo se cuantifica un activo minero? ¿Por qué es importante el desarrollo de una minería sostenible? ¿Cómo se genera valor para la compañía? El contexto siempre pensando en los fundamentos del modelo de recursos recuperables, muestra modelo geológico, la cuantificación de un activo minero se transforma en un proyecto. Ese proyecto y ese desarrollo de exploración ha sido financiado con recursos, con accionistas. Esos accionistas son los shareholders, y dentro de este proyecto y los shareholders están los stakeholders o grupos de interés de un proyecto, como las universidades, el gobierno, proveedores, propietarios, empleados, comunidades, clientes. Sabemos que un proyecto, pasando por distintas etapas de un proyecto minero, vamos a lograr una factibilidad técnica, económica, social, ambiental, y en base a herramientas financieras de decisión, que son principalmente el valor presente neto, la tasa interna de retorno o el periodo de repago, eso se va a ejecutar. Es la inversión propiamente dicha, bajo una estrategia de desarrollo sostenible. El proceso geológico minero. El proceso geológico minero está simplificado aquí desde la base hacia el vértice, con prospección, exploración, perforación, ensayos técnicos, muestreo, QAQC, que es el aseguramiento y control de calidad, el logueo de las muestras, el modelo geológico, la base de datos, el EDA, siglas en inglés, Exploration Data Analysis, la exploración de datos exploratorios para definir unidades geológicas de estimación. Eso me va a permitir definir una cuantificación de un activo a través de la estimación y el reporte público, un modelo de recursos recuperables, distintas etapas de un proyecto, PEA, prefactibilidad, factibilidad, la ejecución del proyecto, la producción y el cierre. Siempre va a estar dentro de este proceso, con todas las interacciones que tenemos, vamos a hablar de una visión y una estrategia. La visión, una imagen sensata y atractiva del futuro, qué queremos ser, dónde queremos estar. Y la estrategia, una lógica sobre cómo la visión se hará realidad. Eso específicamente está manejado
y tiene que surgir del liderazgo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es muy importante el liderazgo en los procesos de cambio. Planes y presupuestos. Entonces, esa lógica de cómo la visión se hará realidad, lo vamos a hacer con pasos concretos y calendarios para implementar la estrategia. Entonces, esos van a ser los planes. Y cuando le asignamos recursos, esos planes convertidos en proyecciones y objetivos financieros, se van a transformar en un presupuesto, en un valle, muy común mencionar valle en el Life of Mine o LOM que se menciona en la actividad minera. La pregunta es, ¿uno o lo otro? Porque sabemos escuchar mucho que la palabra gestión es la que más se repite. Gestión, gestionamos, gestionamos, y gestionar es administrar lo establecido, es decir, los planes y presupuestos. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, hay imprevistos. Esos imprevistos que nos desvíen de los objetivos estratégicos a cumplir, y por lo tanto, para lograr ese objetivo, tengo que tener cierta agudeza y flexibilidad de cambiar. Y el cambio está asociado con el liderazgo. ¿Por qué? Porque sé a dónde quiero llegar. Si yo solamente gestiono, voy a seguir haciendo siempre lo mismo, con lo que está, y muchas veces esos imprevistos que van a surgir, que van a estar asociados a los cambios, no voy a corregir el rumbo, y por lo tanto no voy a llegar a los objetivos establecidos. En cambio, con el liderazgo sí. ¿Por qué? Porque el liderazgo, cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de un liderazgo personal, social, un liderazgo de equipo, un liderazgo de contexto para generar aprendizaje, respeto, compromiso. Entonces, es muy importante de que eso no todo lo hacen, y generalmente y tenemos que estar un paso adelante para ver esos imprevistos, y depende mucho de la proactividad de las personas, la motivación, el compromiso, la participación, y eso necesitamos siempre tener gente motivada, que esté dispuesta a salir de la famosa zona de confort donde yo controlo toda mi rutina para generar otras cosas. Necesito más esfuerzo. Más esfuerzo es más trabajo. Más trabajo es más responsabilidad, más presión. Más participación, más protagonismo. Y de eso se trata el liderazgo. Por lo tanto, ambos se deben complementar en este proceso que le acabo de presentar. Las etapas. ¿Cuáles son las etapas de una actividad minera? Prospección, exploración y evaluación. Específicamente la etapa de prospección, una búsqueda mineral con elementos básicos. La exploración, ya la búsqueda se transforma en más sistemática. Y una etapa de evaluación pensando desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Algunas técnicas o algo que se utiliza común para nombrar: recopilación de la información, imágenes, mapeos, muestreos, geoquímica, geofísica, perforaciones y la interpretación de los resultados. Siempre pensando de que estas tareas se realizan con un permiso de exploración otorgado por la autoridad minera correspondiente, que es de la provincia, porque los recursos corresponden a la provincia donde pertenecen. ¿Cuáles son las etapas de exploración? Dentro de esas etapas debemos mencionar tres: la exploración básica, la exploración intermedia y la exploración avanzada. En la etapa 1, que es la básica, el objetivo es determinar blancos de interés geológico en el área. En la etapa 2, el objetivo es definir si existe dentro de ese blanco un cuerpo de depósito mineralizado. Y por último, en la etapa 3, la exploración avanzada, denominada de evaluación o delineación, cuyo objetivo es efectuar una primera estimación del potencial tonelaje ley del mineral que existe dentro de ese cuerpo mineralizado, para saber si mi yacimiento es económicamente es explotable. Es decir, que en primera instancia tenemos una evaluación económica preliminar, en su sigla de inglés PEA, también denominado estudio de envergadura conceptual, donde me permite dimensionar y enfocar los estudios posteriores, pero luego el objetivo se cumplirá cuando pasamos a la etapa de factibilidad, de prefactibilidad y factibilidad técnico, económico y social para su explotación, es decir, cuando mi cuerpo esté dimensionado desde el punto de vista de volumen, profundidad, tonelaje y ley. En cierta forma estamos hablando de ganar confianza geológica a través de las perforaciones y el conocimiento geológico, y a su vez reducir el riesgo y la incertidumbre del yacimiento y del depósito que estoy explorando.
Entonces, el ciclo de vida de un proyecto minero sería, a mayor perforación, comenzamos con la exploración básica, comenzamos con el descubrimiento, y comenzamos a perforar y hacemos una evaluación preliminar, seguimos perforando y mayor información, mayor confianza geológica, un estudio de prefactibilidad, sigue la perforación, más ensayos, diseño, estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental válida, la ejecución, producción y cierre. Ese sería, en síntesis, el proceso completo. Ahora bien, mientras más información tenga en cuanto al conocimiento geológico, eso significa mayor cantidad de perforación, significa mayor cantidad de muestras, mayor cantidad de datos duros y mayor cantidad de datos subjetivos a través de la geología. Yo voy pasando de la exploración al estudio de perfil, que vendría a ser el estudio de envergadura conceptual, el PEA, para pasar a lo que es el estudio de prefactibilidad, factibilidad y la ejecución. El riesgo al final de cada etapa sería, a medida que voy aumentando información geológica, mi riesgo va disminuyendo, de 30, 40 a un 15% en el estudio de factibilidad. Si voy aumentando mi confianza, mi incertidumbre y el riesgo va disminuyendo, dependiendo de la variabilidad de mi cuerpo mineralizado. Si es muy variable, voy a necesitar más información y mayor densidad de esa información. Si es homogéneo, entonces la información va a ser más espaciada. Hay un distanciamiento óptimo entre muestras y eso se logra en función de la variabilidad que tenga las distintas muestras que participan en una estimación, en un modelo de estimación. Entonces yo en un estudio a medida que tengo información, exploración y resultados, comienzo a categorizar esos recursos. Primero van a ser inferidos, luego esos recursos pasarán a ser inferidos e indicados, y luego inferidos, indicados y medidos. Ahora bien, para hacer ya un estudio de factibilidad y prefactibilidad, yo necesito que esos recursos que hablan del commodity se transformen en un negocio. Es decir, específicamente, esos recursos hay que aplicar factores modificadores, como son la parte ambiental, social, legal, gubernamental, metalúrgica, por nombrar algunos, financiera, económica, institucional, y ahí ya se transforman en reservas. Si eso tiene viabilidad, se transforman en reservas y con eso se hace el plan minero. Ese plan minero me va a generar por año, a través de una producción, un producto. Ese producto me va a generar un flujo de caja con los distintos costos directos e indirectos asociados y se va a transformar en función de la cantidad de reservas, mi vida útil de la mina, en un valor presente neto, que me va a decir si es positivo mayor a cero. Mientras más amplio sea esa diferencia, mejor será la viabilidad del proyecto. Todas estas etapas siempre se hacen con distintos estudios de creación y evaluación de impacto ambiental. Indudablemente no es lo mismo hacer una campaña de perforación en la exploración, con su estudio y su DIA, que es la declaración de impacto ambiental que entrega la provincia, acotado en el tiempo, que no supera los 2 años, en base voy a hacer mi campaña de perforación. Bueno, ¿cómo voy a mitigar esos riesgos? ¿Qué plataformas voy a hacer? ¿Qué caminos voy a hacer? ¿Qué va a pasar con el lodo? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Vamos a tener baños químicos, baños secos? Todo eso se plantea en un estudio de impacto ambiental y la declaración. La declaración de impacto ambiental que entrega la autoridad minera específicamente son obligaciones a cumplir, e inclusive muy común porque he participado de varias áreas de la exploración de las áreas diseminadas, de mencionar un responsable técnico en esa DIA, en esa declaración de impacto ambiental que entrega la autoridad. Entonces, distinto sería una evaluación de impacto ambiental para ya ejecutar el proyecto, y ahí se ven todo lo que va a impactar desde el punto de vista ambiental en cuanto a la ejecución del proyecto, a la producción del proyecto, ya sea si estamos hablando en los distintos ámbitos de todo lo que es una línea base ambiental, llámese flora, fauna, agua, ambiente, arqueología. Todo se tiene que cubrir porque ese va a ser nuestro punto de referencia para ver cómo estamos impactando el antes, el durante y el después.
Toda esta declaración, acá es muy importante la participación de personas calificadas o competentes, declarados según las normas internacionales, como los países con cultura minera, como la UCIN, por ejemplo, de Australia, o el Instrumento Nacional del CIN, a través de su Form 43101, las personas calificadas. Esto aquí pasan distintos portones de aprobación, con distintos comités multidisciplinarios, donde dan viabilidad, sí o no, o que hay que corregir para pasar a distintas etapas. Es decir, hay muchos filtros que pasar y van cubriendo todos los aspectos que he mencionado. Específicamente, es muy importante que participe todo generalmente todas las empresas que trabajan, son multinacionales, y esas multinacionales son empresas que cotizan en bolsa. Entonces, todas las declaraciones de recursos y reservas tienen que ser según requisitos mínimos de las normas internacionales declarados por el tema de las bolsas de valores. Y esas bolsas de valores, bueno, surgieron simplemente por un tema de fraude. Empezó con el primer fraude, que fue Poseidon Nickel en los 70, en Australia, donde Poseidon Nickel declaró un yacimiento con níquel, especulación, y bueno, resulta que no había esas leyes que decían. Pero el más reciente, dentro de todo, es conocido, inclusive hay una película que se llama Gold, o El Poder de la Ambición, donde habla de la estafa de Brix Mineral, una empresa que cotiza en bolsa de Canadá, en un proyecto de Busan, Indonesia, en 1997. Bueno, hubo una estafa de más de 6.000 millones de dólares, y ahí específicamente uno dice que tiene algo, especula con las acciones, el precio, hay mucha demanda de acciones, siguen creciendo el precio de la acción, se va recaudando mucho dinero. Bueno, llega un momento que los propietarios tienen mucho dinero, se desaparece y no quedó nada, específicamente un fraude bastante inquietante desde el punto de vista de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no existía todavía la figura de QP o persona responsable. Por eso es tan importante el tema de las normas internacionales y los códigos que están desde el punto de vista de la transparencia del mercado de capitales principalmente. Bueno, los fundamentos del modelo de recursos recuperables. La perforación es el único método directo que genera esta información a través de la recolección de muestras que serán sometidas a diferentes ensayos técnicos. Esa información proviene en gran parte de muestras recolectadas que brindarán información geológica para realizar la interpretación correspondiente. Las muestras son el pilar número 1 porque es el dato duro con su aseguramiento y control de calidad, dado que casi todas las decisiones que se hacen respecto a un proyecto minero, desde la exploración, evaluación, desarrollo, explotación y cierre de la mina, están basadas en valores obtenidos de material muestreado. El modelo geológico es el segundo pilar, donde está la parte más subjetiva, dado que la interpretación geológica dependerá de la experiencia del geólogo en el tipo de yacimiento que está perforando y describiendo la geología. Un modelo de recursos se estima mejor si los métodos de interpolación de leyes hacen un buen uso de modelos geológicos robustos y utilizan dominios de estimación. De allí la presencia del EDA, el análisis exploratorio de datos, donde combina el dato de la muestra, especialmente leyes, con la geología. Cuando hablo de la geología estoy hablando de litología, alteración, mineralización, oxidación, primario, estructuras, etc. Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite definir zonas de estacionalidad o de comportamiento homogéneo para determinar lo que es las unidades geológicas de estimación, los dominios de estimación. Y eso me va a permitir replicar mejor el comportamiento que tenemos en el terreno de los modelos. Mediante herramientas, hacemos una estimación de leyes y hacemos un reporte público. Esa estimación de leyes es una cuantificación del activo a través de una declaración de recursos y reservas, que específicamente es una curva tonelaje ley. Recuerden que se estima volumen. Entonces el volumen
como están involucrados distintos tipos de materiales, se le aplica un valor de densidad para esos distintos tipos de materiales y se convierten en toneladas. Es importante mencionar que el nivel de riesgo es determinado por la calidad de controles. Y aquí, cuando hablo de controles, estoy hablando de controles internos como controles externos independientes. Entonces, estoy hablando específicamente de controles internos, puede haber un comité técnico de la misma compañía, o puede haber un consultor independiente. Entonces, esa calidad de controles no es lo mismo para distintos consultores del mercado en base a una expertise, del expertise que puede ser. Entonces, los fundamentos del modelo de recursos recuperables, ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos, dicen. La muestra, el pilar 1, el modelo geológico, el pilar 2. Entonces, la muestra pregunta, ¿sabemos cómo tener una muestra equiparable o íntegra? ¿Cómo se cuantifica su valor? Toda muestra arrastra consigo una serie de errores, algunos relacionados a las características geológicas del material muestreado, otros relacionados a las técnicas de muestreo empleadas y a las técnicas de preparación y analítica. En definitiva, la muestra debe cumplir con los dos principios de la teoría de Piaget de muestreo, el principio de equiprobabilidad y el principio de integridad. Entonces, si hablamos del muestreo, que es la actividad más importante y más crítica que se realiza durante todas las etapas de exploración de un proyecto y de la vida útil de la mina, hablamos de perforación, muestra, modelo geológico, un cálculo de recursos, que es el commodity propiamente dicho, un diseño y un plan minero para transformar con los factores modificadores esos recursos en reservas, que es el negocio propiamente dicho para que se produzca una inversión. Si la muestra, el dato duro, está mal, está todo mal. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, la muestra representa un volumen mucho mayor que el material muestreado. Deben ser recolectadas en suficiente cantidad y calidad. Eso va a depender de la variabilidad de mi yacimiento. Toda muestra arrastra consigo una serie de errores. Los errores son aditivos, no se eliminan. Deben proveer información geológica y se debe realizar el aseguramiento y control de calidad. Mi modelo geológico, el segundo pilar, vendría a ser una información sistemáticamente organizada y ordenada que describe los atributos esenciales de una clase de yacimiento mineral. En la práctica consiste en la representación 2D o 3D de un volumen de roca. Estoy hablando de 2D secciones, tanto transversales o en planta, y 3D. Esto puede representar, como mencioné recién, la litología, mineralización, alteración, y es una parte fundamental en el procedimiento de estimación de recursos y reservas. Por eso hago hincapié en información, sistemático y atributos. Hay dos componentes en un modelo de depósito mineral. El modelo empírico, que consiste en una agrupación de datos que incluyen los objetivos por la observación y que caracterizan el yacimiento. Y luego está el modelo conceptual, que intenta interpretar los datos a través de una teoría genética unificadora. Es decir, que el objetivo consiste en reconstruir una estructura geométrica tridimensional y definir la sucesión temporal y espacial de los eventos geológicos que caracterizaron su evolución. Estamos hablando de la génesis del yacimiento. Es decir, hacer un logueo geológico, una descripción geológica, no solamente es algo descriptivo. Necesita estar fundamentado e interpretado correctamente para que sea consistente y robusto, siempre pensando en secciones 2D y que luego eso se va a convertir en algo 3D, en un sólido. Y tiene que tener cierto respaldo geológico, ¿no? Por eso hablamos de génesis y también hablamos de modelos de yacimiento. Los modelos tienen que ser flexibles, guías flexibles para aplicar y no guías rígidas y querer hacer como un copy-paste, lo que funcionó acá, funciona allá. Para dar un comentario de ejemplo nada más, tenemos, yo participé de la construcción del modelo geológico debajo de la lumbrera. Después estuve participando en todo lo que es la exploración de las áreas diseminadas alrededor de la lumbrera. Y bueno, se perforaron todo eso y tuve la posibilidad de participar también de todos esos modelos que fueron perforados, como bajo San Lucas, bajo el Durazno, que es donde hice la tesis,
bajo las Pampitas, y uno dice, bueno, estamos hablando de un mismo complejo volcánico, tendría que ser todo parecido a la lumbrera, y no son parecidos a la lumbrera. De por sí ya el intrusivo base mineralizado en la lumbrera es dacítico, mientras que en los otros lugares que mencioné son dioríticos, y ya hay un modelo diorítico y un modelo granodiorítico que son resultados diferentes en cuanto a alteración. Entonces, la idea es usar modelos genéticos, pero que sean de tipos de yacimiento, que sean guías flexibles y no sean guías rígidas, que se ajusten, que se molden, y es importante interpretar y fundamentar el proceso desde una escala regional a una escala de detalle local de la propiedad. Algunos puntos a resaltar: el modelo geológico, uso e interpretación de observaciones de terreno, estoy hablando específicamente de mapeo de superficie y de la perforación, para que pueda construir ese modelo. Desarrollo de un modelo práctico y sencillo, manejo correcto de la información recolectada, determinación y modelamiento de los controles de mineralización, predecir el tonelaje y la ley extraídos de una operación. Acá estamos observando es la tapa del libro de la geología de Ore Deposit de Gilbert y Charles Parr de 1986. En la tapa está figurando abajo de la lumbrera antes de su explotación, y una interpretación. Ahí había cerca de 10.000, 15.000 metros de perforación. Y acá algo que es resaltado, dice: a mayor información y mejor es la interpretación geológica, hay una mayor confianza en el modelo, y por lo tanto, más eficaz y eficiente son la exploración y la evaluación de los recursos minerales. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que se fue incorporando del 86, esto ya estamos hablando de una sección de John Profit, que es un consultor, uno de los mapeadores a nivel mundial, el mejor del mundo, que estuvo en la lumbrera en 1927, ya aquí va a una geología de detalle, pero había mayor, ya estamos hablando de 40.000 metros de sondeo. Y eso permitió generar una mejor interpretación, y por lo tanto direccionó a una mejor devaluación de recursos minerales. Hay que mantener el modelo tan simple como se pueda. Y hay una cita atribuida a Einstein que dice: si no puedes explicarlo de forma sencilla, aún no lo has entendido bien. Entonces, una filosofía similar se debe tomar al emprender el modelado geológico. La explicación más simple de la complejidad geológica suele ser más correcta que una interpretación demasiado sofisticada y compleja. Estimación y cuantificación. Estamos específicamente, lo que estamos hablando de una estimación y cuantificación es perforación. Este es un DTM, una superficie digital de terreno debajo de la lumbrera específicamente. Perforación, para obtener el dato duro, describir e interpretar mi modelo geológico, construir la parte sólida, interpretamos la información, construimos los sólidos en base a esos datos, y lo modelamos conceptualmente. En base de eso se hace un método, en este caso a cielo abierto, de extracción. Y extraemos no todo el material, sino lo que es viable económicamente. Para eso están las leyes de corte, ¿no? Entonces, específicamente, el modelo de largo alcance, o modelo de recursos, en este caso puede presentar bloques de 25 por 25 por 15, y puede contener información relevante de datos como geología, litología, alteración, mineralización, metales, cobre, oro, molibdeno, cobre equivalente, información metalúrgica, porcentaje de recuperación de cobre, de oro, toneladas por hora, dureza, y también información ambiental. Toda esta información de recursos, es decir, antes de que el proyecto sea mina, estoy hablando de una etapa de factibilidad aún, toda esta información se obtiene en función de un estudio de factibilidad para hacer lo que es el plan minero con las reservas y producir la extracción y el negocio propiamente dicho, la mina. Si trabajamos con un modelo, bajo de la lumbrera también, estamos hablando de ese modelo de bloque de 25 por 25 por la altura del banco, 15 metros, está definido por un color, ley de corte, de cobre, que tiene un valor
de la variable que se está analizando y se pueden visualizar otras variables. Si yo hago un zoom para observar con mayor detalle la información, vamos a ver que vamos a tener 0,64, que es el cobre total, 0,71, que es el gramo por tonelada de oro, 3 es el tipo de roca, un pórfido 3 mineralizado, 1 la alteración potásica y 6 la dureza. Entonces, es decir que yo puedo tener en los bloques, estoy hablando de bloques, 3D, puedo tener la información que yo quiera, siempre y cuando la cargue a través de una base de datos y le haya hecho los estudios correspondientes previamente, ¿no? Realmente son todos números, si ustedes pueden ver, son todos números, se codifica el modelo. Siempre hablamos de una estimación y cuantificación. Y para eso seguimos normas internacionales. La primera, como mencioné, con el fraude de Poseidon-Nickel en los 70, fue el JOR, el Joint Oil Reserve Committee de la UCIM, de Australia. Y estos son los requisitos mínimos para declarar recursos y reservas. Generalmente la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, superan ampliamente estos requisitos. Entonces, ¿qué me implica? Resultado de exploración, aumento el nivel de conocimiento geológico y confianza a través de la perforación, entonces eso me genera una categorización en cuanto a recursos, inferidos, indicados y medidos. Si ustedes se fijan en esta línea de puntos, específicamente la norma internacional, el JOR, me dice que los inferidos quedan afuera porque la información está muy espaciada, el riesgo es muy alto. Entonces, ya cuando entramos a indicados y medidos, y aplicando factores modificadores, factores de minería, metalúrgico, económicos, legales, sociales, gubernamentales, y es todo viable, bueno, estos recursos indicados se transforman en reservas probables, y estos medidos pueden ser probados. Aquí algunos medidos pueden pasar a ser probables también, todo depende de las condiciones de algunos de los factores modificadores. Pueden estar en algo que sea marginalmente hablando, ¿no? Entonces, todo lo que es recursos minerales, estamos hablando que tiene alto riesgo, hay una información fragmentaria, y fíjese que hay un tránsito progresivo de acotación de incertidumbre y riesgo. Hay exploración, perfil, el PEA, prefactibilidad, factibilidad, y las reservas minerales, con sus modelos funcionales, ya tenemos bajo riesgo. Bajo riesgo, es decir, menor incertidumbre. Recuerden que la mayoría de los parámetros de los yacimientos no pueden ser medidos directamente y por lo tanto deben ser determinados indirectamente a través de un análisis. Las evaluaciones de yacimientos llevan a la incertidumbre debido a que están basados en análisis e interpretaciones de datos incompletos. Entonces, tengo el riesgo que es cuantificable y tiene una probabilidad estadística, y la incertidumbre es no cuantificable y tiene una probabilidad subjetiva. Entonces, yo defino el riesgo como una condición de que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente, y mientras mayor sea la variabilidad de mi cuerpo analizado, será mayor el riesgo del proyecto. Y la incertidumbre es cuando hay falta de seguridad de los resultados. Las condiciones varían dentro de un rango de distribución. Los datos son un mal necesario y muchas veces nos fuerzan a adaptar nuestros modelos. La idea es no imponer estrictamente ideas o modelos preconcebidos, como dije, de copiar, esto funciona en la lumbrera, bueno, bajo el durazno va a funcionar. La idea es no ajustar los procesos o inducir o imponer. Digamos que una estimación de recursos y reservas que no incluya una incertidumbre es un trabajo a medio hacer, ¿no? Una frase de George Box, un estadístico británico, dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. La generación de valor. Si yo me voy y me remito a los 90, esto estaba dado vuelta. Es decir, primero estaba en maximizar el valor presente neto, aumentando el flujo de caja, y agregar valor social y ambiental quedaba relegado. El paradigma ya ha sido cambiado hace rato, y hace rato que está primero agregar valor social y ambiental, y eso se logra desarrollando actividades que agregan valor social y ambiental y que aseguren el valor económico.
Para eso debemos minimizar el impacto ambiental y social a través del desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresaria. Luego está del punto 2, otro de los factores que agrega valor a la compañía es maximizar el valor presente neto, aumentando el flujo de caja. ¿Cómo se logra eso? Aumentando recursos y reservas, definiendo y cuantificando activos mineros y optimizando costos en los procesos. Quiero definir tener dos definiciones que se utilizan muchas veces por igual, que es el desarrollo sustentable. Entonces, según Naciones Unidas, el desarrollo sustentable es aquel que incluye procesos que preservan, conservan y protegen los recursos naturales del planeta en beneficio de generaciones actuales o venideras. No se tienen en cuenta las necesidades culturales, políticas y sociales específicas del ser humano. Mientras que el desarrollo sostenible, según las Naciones Unidas, estima que el desarrollo sostenible es el que incluye procesos saludables para tratar de satisfacer las necesidades sociales y económicas de la sociedad. Habla también de factores culturales, ambientales, de una generación. La idea es no poner en riesgo la satisfacción de las mismas y las que están por venir. Es decir, que las diferencias son poco perceptibles. Pero ambos se ubican dentro de lo que es la intervención humana. Y muchas veces suelen utilizar como sinónimos, y los dos se aplican a la responsabilidad social necesaria que debemos conseguir para vivir en equilibrio con el medio ambiente. Entonces, al hablar de minería sostenible, se entiende que es una actividad que tiene cierta continuidad en el tiempo, preferentemente en la misma localidad o región, de modo que logra una inserción adecuada en el desarrollo general. Naturalmente, el concepto de minería sostenible implica también el respeto y cuidado por el medio ambiente, los recursos hídricos, en las diferentes etapas de un proyecto y después del cierre de esta. Es decir, que una minería sostenible implica el respeto por la dignidad y derechos de sus trabajadores y otras partes interesadas, y es decir, que apunta a una visión amplia y de largo plazo, más que una puramente local y cortoplacista. Entonces, mencioné al inicio el contexto y hablé de los accionistas, los shareholders y los stakeholders, los grupos de interés de que genera un proyecto. Así, este proyecto muchas veces antes estaba establecido el qué específicamente, que era todo abocado a los accionistas a crecer y tener una rentabilidad, y específicamente en los 90 prácticamente había muy poca interacción con los grupos de interés. Eso ha ido cambiando drásticamente. Inclusive algunos proyectos como por ejemplo los salares están directamente entregando un informe de sostenibilidad alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, ya estamos alineándonos todos bajo los mismos objetivos y hablando el mismo idioma. Siempre pensando en que las empresas deben tener una buena relación y cercanía con las comunidades y su entorno, y deben lograr un diálogo y relaciones laborales sustentables con sus trabajadores. Entonces, la idea es, si queremos resultados distintos, debemos pensar diferente, y para ello se debe apostar a un involucramiento muy activo, donde las personas son los actores principales. Y ahí surge la palabra nuevamente de liderazgo. El liderazgo social, el liderazgo personal, ese liderazgo que implica más responsabilidad, más compromiso, más participación, más esfuerzo. Son pocos los que quieren mover la aguja y hacer la diferencia. Hablo de gente comprometida, con mucha presión. A medida que uno va siendo más protagonista, toma más presión, más exposición, y la verdad que no todos están preparados para eso, pero el liderazgo nace, se hace y lo hace, porque realmente el liderazgo implica que hay gente que lo siga. Y estoy hablando de un liderazgo positivo, ¿no? Que asciende a las personas y a su entorno. Entonces,
específicamente las compañías están inmersas en cambios muy dinámicos, muy acelerados, ¿no? Y tienen el desafío clave de generar espacios de encuentro y lograr relaciones laborales sustentables. Hay que parar la pelota y mirar bien qué es lo que estamos haciendo antes de seguir acelerado y tiroteado por todos lados, viendo. Por eso es muy importante el liderazgo, para ver la visión, la estrategia de cómo lo tenemos que hacer, a dónde queremos llegar. Tenemos que trabajar con el para qué y el qué más específicamente, ¿no? Como mencioné recién, los salares que son proyectos nuevos en marcha, como Cachuari el Arroz en Jujuy, como Tres Quebradas en Catamarca, ya su informe de sostenibilidad está alineado en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me parece la agenda que tiene del 2030, donde muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional entre todos los países. La idea de estar hablando de estos son objetivos de desarrollo sostenible universales y constituyen un marco de referencia universal y se deben aplicar en todos los países. Siempre pensando en lo que es el desarrollo sostenible y tienen que ser específicamente, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de un equilibrio entre la parte ambiental, social y económica, ¿no? Un ejemplo de generación de valor. Acá estamos viendo Bajo de la Lumbrera, que se puso en marcha en septiembre de 1997. Eso fue factible porque hubo una ley en 1993, el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de todas las provincias en el Acuerdo Federal Minero, y fue ratificado por el Congreso, donde se sancionaron 3 leyes básicas: la ley de inversiones mineras, el de reordenamiento minero y el de protección ambiental para la actividad minera. Esto facilitó la inversión y la puesta en marcha de Bajo de la Lumbrera en 1997. Acá estamos viendo distintos periodos de alumbrera, en 1990, 96, ya en el 2002, ya había empezado en el 2007, estaba ya realizado el destape de la parte superficial oxidada, y en el 2005. Esto es una imagen satelital de cómo fue el emprendimiento, cómo estaba conformado a grandes rasgos. Tenemos un open pit a cielo abierto, un triturador primario y una cinta transportadora hasta lo que era la molienda, la planta concentradora, y luego de las escombreras de material estéril y el dique de cola. Para aquellos que no conocen la geología, es un yacimiento de cobre, oro, molibdeno que se explotó de 1997 al 2017, al noroeste de la provincia de Catamarca, 2.600 metros de altura. Específicamente los derechos de exploración y explotación pertenecen a IMAT, Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, que es una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional. Ok, esto es una captura de pantalla específicamente de un libro, porque no lo tuve, del Mundo Tucanaza de Geostadística, de un ingeniero geostadístico de Chile, muy reconocido, de 1999. Específicamente acá dice riesgo debido a errores y fluctuaciones de modelos geostadísticos, y habla de que se alcanza a ver en el título: Alumbrera reduce reservas base por 30%. Eso implica 30%, implica 160 millones de toneladas menos, lo que implicaba prácticamente 40, casi 7 años menos de vida útil. No, 5 años menos de vida útil. Entonces, ¿por qué fue esto? Simplemente porque la información estaba muy espaciada, había poca información, de acuerdo a la variabilidad del yacimiento, y por lo tanto se asumieron cosas que
después con los sondeos profundos, del cual yo participé, no fue tan así. Y sobre todo empezamos a llegar a la raíz de un sistema donde específicamente los sondeos que no habían sido profundos no lo habían interceptado. A lo que voy que se asumieron cosas sin el dato duro, sin la muestra, y por lo tanto tuvo su riesgo muy alto, y eso generó una incertidumbre. Si a eso le sumamos que ya en 1927, a través del quiebre del fraude que mencioné de Busan, de Brisk Mineral, donde los precios de los commodities, debido a la especulación, empezaron a caer drásticamente, o sea, prácticamente hubo precios por problemas geológicos, reducción de reservas y por reducción de precios de commodities. Pero aún así, a partir del 2004, el holding Minsk, que tenía la operación de lumbrera, es comprado por un holding Strata Copper suizo, donde conceptualmente cambia toda la mentalidad, y Strata tenía toda una visión integral del negocio y del proceso, de acuerdo a todo lo que era la parte de estándares HSEC, que era todo lo que era salud, social, ambiental y seguridad. Y eso permitió volver a perforar, cambió las condiciones de mercado también, pero también cambiaron las condiciones geológicas en cuanto a, se siguió perforando pensando de que se iba a encontrar menos aún, pero no. Bueno, acá le estoy mostrando que en 2004, con distintos tipos de programas de perforación, tanto de delineación o infill que se llama, que delinea el cuerpo mineralizado, y la geotecnia, que es muy importante porque el shell crudo, el open pit que se utiliza para la explotación, se optimiza con caminos de transporte de mineral, y eso se debe a los ángulos interrampas que están dados por las condiciones del macizo rocoso, las condiciones geotécnicas y la presencia de agua. Entonces esos ángulos son calculados en base a pared seca, y fíjense que a medida que fue aumentando las reservas, que había es decir, había un consumo, minado y procesión, disminuía 35, 36, 36, había un aumento de reservas, base a modelos geológicos, cambios en el diseño, que eran generados por cambios de precios de commodity, y los ángulos de interramp. Especialmente en los últimos años se empezó a hacer un minado de doble banda. Eso generó de que se recuperara lo que se había perdido y se ganara aún más. Aumentaron prácticamente un 40% las reservas, y generó de recuperar esos 6 años más de que se habían perdido, se volvió a recuperar y se tuvo esa vida útil, con 47.500 metros. Es decir, se invirtió y se generó valor, y eso posibilitó de que Alumbrera terminara su vida útil en el 2017. Generaron valores para la parte interesadas: proyecto, accionistas, los shareholders, y los stakeholders, los grupos de interés. Universidades, gobierno, clientes, proveedores, empleados, toda la comunidad de alrededores y de otras provincias, porque trabajaban varias gente de distintos lugares, y a su vez empleos subdirectos generaban muchas externalidades positivas dentro de lo que era la Argentina, y fue uno de los este yacimiento hizo de que estuviera siendo número 1 en exportaciones a nivel de Argentina. Algunos mensajes claves. Algo para tener en cuenta también, recuerden que ya está comprobado, ¿no? Porque ya está en etapa de cierre. Alumbrera, porque muchos dicen, bueno, pero vienen y se llevan todo. Eso es un cliché que hace mucho que lo escuchamos. Acá está comprobado en base a números concretos. Hay un libro del CGMAR, Servicio Geológico Minero Argentino, de Eddie Lavandayo, donde está publicando específicamente todos los números de que se produjo en la lumbrera, y donde tenemos que el 55%, 55.4% queda acá dentro del país, en regalías e impuestos, llámese impuestos a las ganancias, llámese IVA, llámese impuesto al cheque, retenciones, regalías. El 55% de todo lo que genera el proyecto queda en la Argentina.
el otro 45% es para los accionistas. Es decir, que queda más parte acá en el país con respecto a lo que se ingresa, porque no es que es al revés. Los mensajes claves a tener en cuenta. El 1, específicamente en un proyecto durante las diferentes etapas de exploración, con sus programas de perforaciones asociados, se producen inducios riesgos asociados a variables endógenas, como son los fundamentos del modelo de recursos recuperables. Estamos hablando del pilar 1, la muestra, y el pilar 2, el modelo geológico. Siempre se debe desarrollar actividades que agreguen valor social y ambiental y que aseguren el valor económico. Entonces, para cuantificar ese activo minero tomando como base los fundamentos del modelo de recursos recuperables y generar confianza al inversor, se debe llegar a un valor en el mercado del activo cumpliendo con ciertos requisitos mínimos o normas internacionales definidas por organismos internacionales cumpliendo con los principios de materialidad, transparencia y competencia. Entonces, esto me va a generar los 3 primeros puntos: los riesgos asociados a variables endógenas, la muestra del modelo geológico, conocer, entender, interpretar las bases del modelo, es crítico, ya lo hemos visto, y se necesita inversión y generar confianza en el inversor a través de las normas internacionales. Entregar información geológica para realizar la interpretación correspondiente. El muestreo y el modelo son los pilares del fundamento del modelo y es donde se apoyará la estimación y la cuantificación del activo minero a través de un modelo geoeconómico de bloques de recursos y reservas. El conocimiento, el entendimiento, la interpretación y la gestión de las bases del modelo para evaluaciones cuantitativas es crítico, dado que impactan directa o indirectamente. Entonces, la mitigación de esos riesgos que se van a producir permitirá generar oportunidades de creación de valor y reducir la incertidumbre del proyecto en la valorización del mercado. La calidad de controles y auditorías va a ser relevante para saber en esas auditorías internas y externas que mencionaba, para corregir el rumbo y buscar la excelencia y la mejora continua. Y las variables exógenas, como precios de commodity, por ejemplo, serán más impredecibles o de difícil estimación, a lo que se requerirá flexibilidad, agudeza y buena comprensión en su lectura. Entre estas también se encuentran variables que no son técnicas y que muchas veces condicionan los trabajos y el valor del resultado de las compañías de exploración. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. El quiebre del paradigma en lo que es el desarrollo sostenible y la minería. Hice mucho hincapié en el tema de Bajo de la Lumbrera, porque yo participé desde el inicio hasta el final, y acá estoy, y he trabajado con ese liderazgo, todas las exploraciones, todas las cosas he estado comprometido, y he estado participando tanto en los estudios de impacto ambientales como en las declaraciones de impacto ambientales, y se ha cumplido a rajatabla las declaraciones de impacto ambientales para mitigar la parte ambiental. Hoy por hoy, de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental que se hizo en 1927, que se fue ajustando y adecuando a través de los tiempos, se está con el plan de cierre de mina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Una excelente exposición. Una temática además interesantísima para todos nosotros que estamos en geología, ingeniería en minas, ingeniería civil, ingeniería química, también otras profesiones. Les damos ahora la oportunidad a todos los espectadores que puedan hacer sus consultas a través del chat. Las vamos a ir leyendo. Mientras tanto van escribiendo sus consultas. Agradecemos nuevamente al disertante de la exposición del día de hoy y principalmente a todos ustedes que pudieron hacerse su tiempo en el último día de la semana para poder estar presentes en esta
este excelente seminario de la exploración minera, proceso, etapas y generación de valor. Sebastián y compañeros de Jóvenes por el Desarrollo Sustentable quieren aportar algo hasta que, no sé, las personas vayan haciendo sus consultas. No, bueno, agradecerle en primer lugar a Julio por el tiempo y bueno, y a todos y cada uno de los participantes, la verdad que casi unos 500 personas viéndolo en vivo. Así que agradecerles a todos y bueno, ahora ya la gente está comentando las preguntas, no sé si después, si Facundo se las querés ir transmitiendo a Julio para que Sí, las comente. sí. Yo, mientras tanto, le comento a la gente que bueno, que Sí. la charla ha sido grabada, la vamos a mandar por mail y por WhatsApp durante la semana que viene bueno, a todos los inscriptos, y por el certificado de asistencia, ahora vamos a pasar un enlace para que lo completen y bueno, y ahí puedan recibir la semana que viene el certificado. Dale, Facundo. Perfecto. Bueno, Julio, están surgiendo un montón de preguntas. Se ve que esta exposición ha generado una inquietud adentro de cada uno, que son muy positivas, y algunas son preguntas un poco más complejas. Principalmente... En las que puedo responder, las responderé, si no lo direccionaré de mi punto de vista a bibliografía. Con todo gusto. Muchos participantes están agradeciendo la excelente disertación, muy buena charla, muy clara todo. Algunos dicen que no hay preguntas porque quedó bastante claro, y otros han largado unas cuantas consultas. Te comento algunas de las consultas que fuimos pasando en limpio. Teniendo en cuenta la variabilidad que presenta un yacimiento en cuanto a su mineralización, y conociendo los conceptos que se explican, incertidumbre y riesgo, ¿cuántos proyectos de exploración terminan en desarrollo convirtiéndose en mina? Bueno, voy a poner una situación. Específicamente, en 5 años, en Chile o en Perú surge un proyecto nuevo, que el proyecto ya en etapa de factibilidad pasa a ser mina. En Argentina hay muchos proyectos en factibilidad y los menciono: Agua Rica, Pachón, por ejemplo. El Pachón ya tiene como 4 o 5 factibilidades, la última la participó Strata. Agua Rica también tiene 4, pero no son minas. Es decir, hay algo coyuntural muy importante, que es el tema de las inversiones. Ustedes saben que estos megas desarrollos implica la erogación de capitales muy importantes. Estamos hablando de arriba de los 4.000, 5.000 millones de dólares. Sobre todo lo que demanda la infraestructura en sí, como es la planta, la maquinaria, los equipos. Y la mayoría viene todo de afuera. Entonces, me parece que desde el punto de vista institucional es lo que lo está frenando a esta inversión. Si no, fíjense que hay cosas muy pequeñas que están surgiendo, sobre todo sistema Betiforme en Santa Cruz, Lindero, que arrojó ya sus primeros resultados en Salta, pero ahí estamos. Hay un gran potencial de depósitos en San Juan, como José María, Fila del Sol, Altar, el corredor de cobre Pachón. Es decir, hay muchos proyectos, hay mucha exploración, hay muchos proyectos con factibilidad, pero no se llevan a cabo específicamente de hace varios años ya esto, ¿no? Por la situación del país desde el punto de vista institucional. Entonces los inversores no entregan el dinero, y eso hay que ver con respecto a otros países. Por eso les digo que cada 5 años hay factibilidad y siempre se produce una o dos minas de esta similares a Lumbrera, ¿no? Entonces, hay que ver contextualmente dónde estamos ubicados como país. Es nada más que eso, diría. Es un problema específicamente de inversión en el país. Perfecto, profesor. Muchas gracias. La próxima consulta dice: ¿en qué consiste el cierre de mina de Alumbrera? Es decir, ¿qué acciones están actualmente ejecutándose? Muchas gracias. Excelente Bueno, disertación. el plan de cierre de mina
inclusive cualquiera puede acceder a la página de Minera Lumbrera, donde está el informe de sostenibilidad, donde hay un control y seguimiento. Eso estuvo pactado ya de antemano en la evaluación de impacto ambiental de ejecución y cierre de mina. Indudablemente que eso es controlado por todo lo que es la autoridad minera de la provincia. Entonces, yo ya no trabajo más en Alumbrera, ¿no? Específicamente puedo mencionar de que antes que fuera el cierre de mina, se estaban encapsulando ya los botaderos, por el tema de los botaderos. Si ustedes se fijan en esa imagen, estamos hablando de que todo caía hacia la cuenca, una sola cuenca, que era la cuenca del dique de Cola. Y el drenaje ácido que puede generar los botaderos caen hacia el dique de Cola. Aún así, todo eso es monitoreado. Los diques de Cola en todo el mundo no retiene agua y sólidos, solamente retiene sólidos. Por eso se pone una batería de pozos de bombeos abajo del dique de Cola para ir recuperando esa agua y que no pase hacia abajo, donde está totalmente monitoreado. Entonces es muy importante lo que mencioné con respecto a la línea base ambiental. Entonces, los botaderos tienen que ser encapsulados y tienen que ser mitigados desde el punto de vista paisajístico. Lo mismo que el tema del agua, lo mismo que el tema de la flora, porque tiene que ser flora autóctona. En su momento, cuando estaba yo, había un vivero donde se está gestionando y generando todo el tema de las semillas, un parque de algarrobos, etc. Todo eso es controlado en forma continua por la autoridad minera de Catamarca. De día mensualmente hay gente asistiendo en distintos controles. También hay, si ustedes se fijan, por ejemplo, San Juan también tiene un comité multidisciplinario de comunidades que hacen los controles ambientales, ¿no? Entonces, la idea es que todos los que participen y vean y darle transparencia al proceso. Pero muchas veces hablamos de la minería, de los controles, todo lo demás, pero a veces miramos acá nomás y hay muchos impactos que a veces son excesivos. Más que impactos son contaminaciones prácticamente. Entonces, yo creo que como ser humano impactamos el medio ambiente a través del consumo. Es decir, yo consumo algo y una bolsa de plástico y la tiro en vez de llevarla a un lugar correspondiente. Entonces, o todo lo que sea lo que tenga portátil, consumible, lo descarto. Y generalmente, ¿por qué se les exige más a los países industrializados? Porque son los que tienen mayor poder de adquisición y de consumo. Entonces ese poder de adquisición permite mayor demanda de productos y eso genera una mayor impacto antrópico, que es del hombre, hacia la parte del medio ambiente. Es así. El tema es que sí o sí tenemos que migrar a energías limpias, por ejemplo, y esas energías limpias implica demanda de minerales estratégicos localizados geopolíticamente. Entonces, es importante en este proceso de energías renovables, que hay que empezar a utilizar recursos no renovables, el tema de la economía circular. La economía circular va a mitigar ese efecto de extracción, que implica usar, reciclar lo que tenemos, lo que descartamos, y eso va a mitigar y hacer un planeta más sustentable, más sostenible en el tiempo y evitar de esta forma el calentamiento global. Pero para eso hay que trabajar, hay que remangarse y participar entre todos, e informarse, buscar información, no llegar al fundamentalismo de no a la minería y estoy hablando con un celular o estoy continuamente, es decir, hay que tener posiciones, consensuar, discutir, dialogar, pero no fundamentalismo, ¿no? Perfecto, profesor, muchas gracias. Tenemos unas preguntitas más, sí, puede ser. Hay muchas preguntas, hemos seleccionado las que se relacionan directamente a esta charla. Dice, ¿se prevé parte de la continuidad con Agua Rica teniendo en cuenta el proyecto MARA? Esa es la idea.
la idea es utilizar la infraestructura, pero bueno, ahí ya cambiaría. A ver, la infraestructura de alumbrera es de IMAT, ¿sí? IMAT son los dueños de la infraestructura. No es las empresas que manejaban operadores de alumbrera. Eso por un lado. Y segundo, la idea está ahí, siempre está en publicaciones, están en diálogo con todas las comunidades, con el gobierno, pero esa es la idea. Ahora, que se puede llevar a cabo, no sé, creo que para eso están trabajando los distintos grupos de interés alrededor del proyecto. Facundo. Perfecto. ¿Sí? No, acá, si me permitís, también acá una consulta interesante de Ana Clara. Sí, por favor. Por favor, Dice, hola Julio, ¿cuáles software son utilizados en la actualidad para la generación del modelo geológico en la industria minera? Estimo que capaz que sea una estudiante capaz de geología. Sí, específicamente para el modelamiento geológico es el LIFRO. Después tenemos otro software ya para hacer la cuantificación. Menciono 3, Datamine, conocidos, hay otros. Se cortó un poco ahí, no sé si los quieres para repetir. lo que es el modelamiento geológico es el LIFRO. Datamine, Vulcan, Mansight. Perfecto. Hay otros, ¿no? No sé si querés seguir, Facu, continúo yo. Seba, no sé si tienes ahí algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, profe, por la charla y por estas preguntas. Acá tenemos otra pregunta más que dice, ¿con qué objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible se relaciona más la actividad minera actual? Y todo, si nosotros vemos, los invito ¿cómo se llama? A entrar a EXAR, por ejemplo, que son el Salar de Cauchari y Olaroz, que ellos como son proyectos nuevos, han puesto, el último es del 2020, el informe de sostenibilidad, y van a ver los distintos objetivos que están cumpliendo con acciones específicas, y eso es un documento que queda, por eso es público, ustedes entran a EXAR, sostenibilidad, y van a ver los informes que se pueden descargar y ver todas las acciones que hacen y cómo están linkeadas con los objetivos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo mismo que 3 quebradas. Que eso, ya lo había visto hace rato, lo de EXARP, que me llamó mucho la atención. Es más, la idea con Pablo es también empezar a trabajar desde la universidad en esos 17 objetivos estratégicos, ya lo ha pensado, lo hemos hablado, así que la idea es trabajar alineándonos con esos 17 objetivos estratégicos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por eso la idea es tratar de alinearse detrás de eso para que todos hablemos el mismo idioma, porque si cada uno hace por sus cuentas, sus cosas, especialmente la idea de alinearse implica un vocabulario universal, de qué estamos hablando, entonces todos hablamos de lo mismo. Entonces hay una dirección clara que es el de las Naciones Unidas y que habla a nivel mundial. Entonces me parece sumamente importante de alinearnos todos, cuando digo todos, digo hablando del planeta Tierra, detrás de esos objetivos estratégicos de desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias. Hay algo que quiero mencionar, ahí dentro de los objetivos de desarrollo estratégicos, salió de KPMG, donde habla de los recursos para la transición energética hacia un mundo circular. Abajo hay un link, es decir, que cualquiera puede acceder y descargarlo. Y habla de los distintos desafíos que hay en cuanto a las limitaciones geográficas, geopolíticas, del suministro de recursos críticos para la transición energética, donde sí o sí exigen una solución de economía secular, que por eso es tan relevante. Estamos hablando que esto salió en marzo 2021, así que a todos los interesados puede resultar muy útil esto, y habla de los elementos más críticos del punto de vista geopolítico. Por ejemplo, sabemos todos que el litio, el cobalto, el grafito, son minerales muy importantes para la construcción de baterías. Entonces, pero cobalto solamente en un solo país casi tiene el 80% de cobalto de las reservas, y es en la República Democrática del Congo. Grafito hay muchísimo,
Pero litio también tenemos en Australia, Chile y Argentina con el triángulo del litio. Pero entonces el tema de la ubicación estratégica geopolítica implica distintas políticas que pueden ser distintas en países. Por eso es tan importante y toma tanto relevamiento, se torna tan crítico el tema de la economía circular para el tema de lo que estamos descartando, lo empecemos a utilizar, reciclar, e inclusive todo lo que generemos como producto ya sea pensado de qué forma se va a reciclar y se va a reutilizar. Eso va a permitir de mitigar en esta transición, mitigar el tema de si no hacemos algo así, vamos a ir todo directamente a una extracción masiva para hacer esa transición, y la idea que no es directamente proporcional. Todo tiene, como vemos, tiene un tiempo de proceso, cada actividad minera, en cada etapa de proyecto. Entonces, por eso ha tomado tanta relevancia el tema de la economía circular. Entonces, eso es muy importante para liderar, para protagonizar, como hacen, que lo están haciendo a través de esta charla, ¿no? Los jóvenes por el desarrollo sustentable. Es más, los invito a todos que si puedan participar o integrar a esto, a los jóvenes de desarrollo sustentable, sería importantísimo, que no sea un grupo reducido, sino mientras más sean mejor. Digamos el concepto de diseminado de baja ley. Muchos pueden hacer muchas cosas por un planeta. Muchas gracias y bueno, muy buenas las reflexiones. Julio, acá preguntan si podría repetir la página que comentó recién. Se las voy a copiar en el chat. Algunos y ustedes la replican, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Sebastián, si me permitís comentarle a la audiencia que ahí estoy colocando el enlace para la obtención del certificado de asistencia al día de hoy, así que bueno, les rogamos que completen con los datos con los que quieren que sea llenado el formulario, el certificado. Ahí está, ahí lo puse para todos en el chat. Perfecto. Este es el link de transición energética marzo 2021. Si ustedes ingresan, es KMG, y van a inmediatamente ver los recursos para la transición energética. Hay una introducción y después habla de descargue aquí el artículo. Es un artículo que tiene 14 páginas. Está en distintos idiomas, pero esa página es de español para que todos lo puedan leer y ponerse al tanto de lo que son los minerales estratégicos, cómo se tendría que hacer esa transición y por qué es tan relevante la economía circular en esa transición del uso de energías renovables limpias con recursos no renovables. Muchísimas gracias, profe. Hay un montón todavía de mensajes agradeciendo la charla, la claridad, y también han quedado un montón de preguntas. Mira, que las vamos a ahí tener. estoy viendo en el chat de Carola Sibila Yudice, dice, ¿cuáles son los ítems que debe cumplir la exploración y la explotación? No sé los ítems, pero ahí en ese lugar habla de que del tema de la explotación en el mar, generalmente está, porque uno habla de otra forma de mitigar, porque es algo que no hemos entrado a la explotación de mar de la minería. Pero cuidado, ¿no? Porque hay mucha información de que está entregando de que hay un impacto, hay una vida en el mar, y habla de distintos impactos que pueden generar en todo lo que es la minería en aguas profundas. Hablan de esas limitaciones de suministro y también lo que puede impactar esa minería en aguas profundas, en lo que es las plumas de sedimento, la contaminación, ruido, luz, vibraciones, pueden tener un impacto significativo en las poblaciones de vida silvestre. Por eso no se está considerando para nada entrar en el mar con la explotación. Por eso se está hablando de una economía circular, se está hablando de reciclar lo que estamos descartando. Hay muchas cosas que se tienen, y nada más. Se le para reutilizar una reutilización
más recursos no renovables, sino que sigamos reutilizando lo que estamos tirando, ¿no? Estamos descartando y no le damos ninguna utilidad. ¿Es necesario tener un estudio para poder trabajar en una empresa minera? Generalmente hay escuelas técnicas que después de haber terminado el secundario, o algunos tienen orientación terciaria o secundaria, como vi a algunos participantes de la Escuela Técnica de La Quintana. Yo he dado algunas capacitaciones en Jacobasi, en el Instituto Técnico Jacobasi, de la Escuela Minera, y también en Salta, en Campo Quijano, que son escuelas técnicas. Así que siempre es bueno tener algo de conocimiento. Así que yo a todos aquellos jóvenes que quieran participar de alguna exploración, hay gente para todos los niveles, pero lo ideal es que teniendo universidades públicas que no hay que pagar para ingresar, escuelas o técnicas que tampoco hay que pagar para ingresar, yo les recomiendo de que hagan un esfuerzo extra y hagan ciertas capacitaciones para tener más conocimiento. Aquí el conocimiento es gratuito, desde el punto de vista de que es un acceso libre. No es gratuito porque específicamente todos esos lugares públicos, como las universidades nacionales, se sostienen en base al pago de los impuestos de toda la población, ¿no? Así que yo creo que hay muchísimas posibilidades de estudio en la Argentina y hay que aprovechar. Hay que hacer un esfuerzo y siempre pensando de la óptica de salir de la zona de confort, ir a la zona de impacto de mayor aprendizaje, mayor esfuerzo, mayor presión, mayor responsabilidad. Es decisión de uno nomás qué es lo que quiere ser y hacia dónde quiere ir. Perfecto, Julio, muchas gracias. No sé si Sí, quieres veo, continuar dice, o... no hay problema, no hay problema. Dice, ¿por qué toda muestra? Acordate que yo doy clase 2 veces por semana y estoy acostumbrado. ¿Está Me familiarizado? encanta dar clase. Sí, sí. ¿Por qué toda muestra trae consigo una cantidad de errores? ¿A qué se debe este caso? ¿Cuáles son los hechos posibles para evadirlo? No se pueden evadir. Tenés 3 tipos de materiales. Tenés el material in situ, que es a través de los bloques, eso que hablamos, es decir, a través de una perforación, vos generas una influencia de muestra de un bloque de 25 por 25 por la explotación. Después tenés un material que se llama quebrado. El material quebrado es el de las muestras, es a través de una perforación, donde puede ser, específicamente se utilizan 2 tipos de perforaciones: diamantina, que saca un testículo, corona que se llama, de la roca que estoy atravesando en el lugar, y la otra es la muestra cutting de chips de milímetros. Entonces, ese tipo digamos que la muestra en sí, como dije en su momento, que es el pilar 1, que va a ser el dato duro, siempre arrastra una serie de errores. ¿Por qué? Porque está compuesta por la geología. La geología es diferente. Entonces, al ser diferente, tienen comportamientos diferentes. Entonces, comportamiento en el sentido que tiene densidad de esos minerales que lo están formando, tienen densidades diferentes. Entonces vamos a tener un error nugget o error pepita, que se da específicamente en oro grueso, un error fundamental, que es parte de la heterogeneidad de constitución de la muestra, es decir, y una heterogeneidad de distribución en base a la segregación y el agrupamiento. Todos esos errores se pueden minimizar, pero no eliminar. ¿Qué errores podemos eliminar y controlar? Son los errores cuando recolectamos la muestra y luego cuando la cuarteamos y la preparamos y se la damos al laboratorio. Ahí esos errores son los que podemos tratar de minimizar e eliminar esos errores. Los otros no, porque son parte de la geología de la muestra. Entonces esos errores se van a ir sumando, adicionando, porque no se pueden eliminar. Excelente, profe. A ver, Pablo, ¿cómo se genera un modelo geológico en tipología donde la mena no está diseminada? Pematita. Es una beta. Es igual que una beta
como en el sur, como en Santa Cruz, que tantos hablamos, en todo lo que es Cerro Moro, Vanguardia, Cerro Negro, subterráneo. Indudablemente que tal vez hay que ver en la relación de destape, porque realmente todo lo que es en el sur, comenzamos en los primeros metros con en un open pit, porque dan el tema del beneficio y los costos da para un cielo abierto, pero luego van a subterráneo por un tema de relación de destape y de precio-costo. Pero la pegmatita es algo betiforme y está asociado a algo subterráneo. Muy bien, hay otra pregunta relacionada a la parte ambiental que preguntaban. Déjeme acá que lo tengo anotado. Hay otro acá que dice que Sí. yo lo mencioné y lo tomé el ejemplo concreto de Lumbrera y di la cita de Eddie Lavandayo con el trabajo que es público, eso en el repositorio de Segemar. Dice, quiero hacer, ¿por qué cree usted que está instalada en la sociedad en general el hecho de que las empresas inversoras se llevan todos los recursos y capitales dejando al descubierto el Estado? Bueno, ya dije, ya demostré y ahí están los números en ese libro, inclusive hay otros publicaciones, inclusive ahora la del Lindero, que salió en el Mining Express, por ejemplo, donde está mostrando de que subieron las exportaciones altas, desplazó a todos los otros exportaciones del agro específicamente, y está corroborado que se deja un 55, un 60, un 50, un 55% quedan en el país y el resto se lo lleva la compañía. Pero recuerden que para hacer esa inversión las compañías se endeudan. Por eso está el periodo de repago. En cuánto tiempo yo voy a devolver la plata al banco o quien me prestó la plata para llevar adelante esa explotación. Después de 4 o 5 años, cuando yo ya devolví la plata, recién ahí comienzan mis beneficios. Es decir, de tener ganancias, que son los dividendos de los accionistas. Excelente, profe. Hay una pregunta que dice respecto a los riesgos asociados y lo mencionado sobre los valores no tan técnicos. ¿Cuáles pueden ser estos y cuáles son los medibles e indicadores para mitigar los riesgos? ¿Me lo podés repetir? Porque estaba justo concentrado leyendo otra pregunta. Gracias, Paco. Dice Guillermina respecto a los riesgos asociados y lo mencionado sobre los valores no tan técnicos. ¿Cuáles pueden ser estos y cuáles son los medibles e indicadores para mitigar los riesgos? Y bueno, lo que son externos, yo hablo de lo que puedo controlar, que son los endógenos, los internos, como la muestra, el modelo geológico. Los externos ya son más difíciles de predecir, pero generalmente si hablo de algo atado a una demanda, por ejemplo el litio. El litio tiene su demanda y por lo tanto ese proyecto en función de la demanda está la oferta. Si mi oferta es escasa y tengo mucha demanda, es como si fuera un pantalón o una zapatilla, que la demandan todo pero no hay cantidad de stock, el precio va a subir, porque se torna un bien escaso. Entonces, cuando hay mucha demanda o crecimiento de países, vamos al ejemplo de un metal que es muy importante para la infraestructura, como el cobre, por ejemplo. El cobre, el aluminio, el hierro. Específicamente el cobre está atado al crecimiento de los países. Entonces, el cobre tuvo su ciclo, super ciclo, en el 2000, 2004, 5, 6, 7, 8, cayó un poco por el tema de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, pero después siguió y empezó a bajar, pero fue atado a un crecimiento tangible que fue el de China, que llegó a estar arriba de 2 dígitos y después bajó, estamos hablando de un 7%, 8%. Entonces el cobre se utiliza tanto en todo lo que es automóviles como la parte de electricidad, de infraestructuras de casas, por ejemplo. Entonces, si hay una oferta que demanda y el bien es escaso, el precio sube. Por eso cuando hay una oferta, la exploración incentiva la exploración de ese bien escaso y entonces todos salen a explorar. Ahora, si mis reservas, si tengo mucho stock de ese producto
y tengo demanda, bueno, el precio se mantiene, no hay una variación, por ahí baja, sube, pero si no hay, hay escasez de algo que está siendo demandado, entonces sube el precio, y todas esas cosas hay que verlas desde el punto de vista de, de la globalidad, del crecimiento, de la información financiera. Son muchas variables, ¿no?, para explicarlas acá. Y hay que, por eso le digo que hay que entender todo el proceso, hay que verlo todo como proceso muy dinámico y globalizado. Lo que estamos, por ejemplo, estas cosas que estamos haciendo acá, para mí es muy importante de que si ya se estemos hablando de toda la parte sustentable o sostenible, y que estemos alineados, y que ver qué cosas se pueden hacer para ir mejorando. Cada uno a nivel región tiene que ir mejorando y moviendo ya la palanca para generar ese cambio. Recuerden que el cambio, todos quieren un cambio, pero ahora cuando hay que arremangarse, hay que trabajar, desaparecen todos. Se tienen contado con los dedos. Ni qué hablar, yo diría que esto más que un cambio es una transformación y que tiene que surgir internamente de cada uno. Por eso es muy importante la palabra liderazgo y la voy a resaltar. No quiero gestionadores ni administradores, quiero liderazgo, quiero gente comprometida, quiero gente que responsable, que protagonista, que fundamente las cosas, no que sea solamente algo personal o ideológico, fundamentalista. Hay mucha información dando vuelta para fundamentar las cosas se cuantifican, se respaldan para dar las opiniones. Perfecto, Julio. Acá, bueno, relacionado a eso, también Gregorio pregunta, buenas tardes, profe, ¿cree que algún día Córdoba va a ser una provincia prominera? Bueno, acá ya entramos al tema político, entonces no me gusta opinar, porque eso depende, como decir, Río Negro va a ser prominera. Claro. No sé, es decir, es un tema político, y la verdad es que los temas políticos son muy, son sensibles, y muy coyunturales, que se mueve para el lado que va el voto y nada más. Eso es lo único que puedo opinar, porque es un tema político, así que no me gusta participar del tema de política. Perfecto. Acá, bueno, un espectador también consulta con el valor de dólar. Bueno, actualmente el oficial a 100 pesos. Dice, ¿es factible que se siga explorando en Argentina o tendría que haber un cambio en el rubro político para que mejore el futuro de la minería? A ver, exploración hay bastante exploración. San Juan, en muchos lugares hay exploración. El tema es, volvemos a la pregunta inicial, de qué proyectos va a ser mina. Como ya dije, una mina implica una erogación de un capital muy importante y mantener las condiciones, porque vos haces un plan en base a asunciones de precios, de leyes, y no sé qué va a pasar el día de mañana. La verdad que no sé qué va a pasar el día de mañana. Entonces, cuando vos decís que no sabes qué va a pasar el día de mañana, si las reglas van a cambiar, nadie va a invertir semejante cantidad de plata para que cuando no sabes qué va a pasar mañana con esa volatilidad en la economía. Entonces, me parece que a medida que se vaya cambiando todas esas cosas, vamos a tratar de ser un país serio, en cierta forma, ¿no? Pero eso es parte de la población, ¿no? Porque si no, es muy fácil decir, no a la minería, no a las cosas, pero uno que conoce todos esos lugares de la puna, de la alta montaña, de las comunidades que están totalmente alejadas de los centros, de las capitales, donde tienen todas las comodidades, sí, es muy fácil decir, no a la minería, pero yo estoy con aire acondicionado, tengo celular, tengo conectividad, tengo computadora, tengo pantalla de 55 pulgadas, salgo, pido un taxi. Hay gente que solamente tiene un grupo de cabras y nada más, o algo de ganado en zonas inhóspitas, y bueno, y donde la única posibilidad es una zona árida. San Juan tiene casi el 60% de suelo árido, y ¿qué es lo que lo ha lanzado como una de las ciudades más pujantes de la Argentina? La minería. La minería sigue la parte restante con la parte de vitivinicultura, aceite, pero la parte que lo ha relanzado es la minería. ¿Por qué? Porque tiene el 60% de zona árida. Las caleras, todo lo que es la parte de canteras, está full con la minería, y yo la vez que voy es un país que es una provincia que se mueve muy dinámicamente. Bueno, cada provincia va a tomar su modelo que mejor le conviene.
tal vez Córdoba le convenga un modelo agroexportador con turismo. Y esa es la decisión que siguen por ese lado. Por eso cada uno mira qué es lo que le conviene desde el punto de vista en cuanto a sociedad, economía, etc. Excelente, profesor. Otra pregunta que hace la participante es: ¿qué actividades o recursos sociales, ambientales, educativos, etcétera, realizó Minera Lumbrera en las localidades adyacentes al emplazamiento de la mina? ¿Qué Bueno, podría comentar al respecto? son muchísimas. Yo, Algunas que pueda comentar. algunas que puedo recordar, porque yo del 2014 que yo ya me fui ya de ahí, pero mira, hubo hay un estudio, por ejemplo, voy a contar algo real. Las regalías que entregaban a las comunidades cercanas a la mina eran muchas veces, 2 o 3 veces el presupuesto anual de esas comunidades. Entonces, no sabían qué hacer con la plata. Es decir, ¿por qué? Porque no estaba el conocimiento desarrollado. Entonces, es algo importante tener en cuenta, porque si no tenés, no sabes cómo invertir lo que te dan, ¿qué pasa? Termina siendo un tema, un evento político, de fiesta, algo solamente de concurrencia de fiestas desde el punto de vista político, con folclore, grupo espectáculo, etcétera, etcétera. Pero la idea es que queden cosas relevantes para la comunidad. Entonces, una de las cosas que participó Lumbrera fue un estudio que lo hizo Tineo, que es un profesor de la Universidad de Tucumán, que habla de todo el estudio hídrico de lo que es el campo arenal y su impacto en todas las comunidades, cómo está distribuido el tema de los niveles freáticos. ¿Para qué? Para que sepan cómo usar ese recurso tan crítico para el tema del riego, por ejemplo, y el tema de la provisión de agua para las distintas comunidades. Hay muchísimas cosas, hay que leer los informes de sostenibilidad, hay granjas, escuelas secundarias, trabajo a muchísima gente, incentivo desde el punto de vista a emprendedores para el tema de la parte vitivinícola de Hualfín, por ejemplo, por nombrar algunos, el tema del compostage para generar, bueno, Lumbrera tenía una planta de reciclado, tenía toda la parte de huerta orgánica, de compostage, y también enseñaba a todas las comunidades cómo generar eso, ¿no? Siempre estaba promoviendo la parte de eventos regionales, como la fiesta del poncho. Se generaron clínicas, hospitales fueron creados en Santa María, por ejemplo. Pero bueno, llega el momento que vos tenés el hospital, pero también quieren los médicos, quieren todo, pero eso es ya parte, depende del mismo Estado municipal, de traer los profesionales para que empiece a funcionar la infraestructura, si no es solamente una infraestructura sin profesionales, ¿no? Perfecto. Profe, hay una pregunta que es muy interesante. Acá un segundito, Facu, perdón, Sí. acá está bueno el comentario, acá un espectador, José Jiménez, da cuenta de lo que dice, bueno, el profesor Julio, dice: Lumbrera hizo tinglado en muchas escuelas del interior, no solamente en las zonas aledañas a la mina. Así que bueno, gracias también, José, por el aporte. Gracias, José. Profesor, dice: ¿cómo es el procedimiento para obtención de financiación que hacen las empresas juniors de exploración en la bolsa de valores? Bueno, esta es la última, porque si no ya estamos Sí. yendo ya por la tangente. Específicamente, todo reporte de una área con potencialidad de tener interceptos de mineralización tiene que seguir el lineamiento, indudablemente que se puede hacer un informe a través del Form 4301, y luego se lo lleva a distintos inversores, ¿no? Esos inversores que, si digo el 4301, es la bolsa de valores de Canadá. Si digo a través del YOR, bueno, va a ser la bolsa de Australia, que son los países con mayor cultura minera específicamente. Pero ese es el puntapié inicial.
Muchas veces se hacen informes de 43-101, pero simplemente para buscar inversores sin presentar a ninguna bolsa, y luego, como eso te obliga a recopilar toda la información y dar un respaldo por una persona competente, que es el que firma eso como responsable, para evitar el tema de la especulación. Entonces, se puede hacer un 43-101 sin recopilar la información, pero sin presentarlo a ninguna bolsa. Pero la idea es, si lo vamos a hacer un 43-101, la idea es presentarlo en la bolsa. Y ahí los inversores tienen ciertas exigencias, ¿no? Cualquiera puede llevar un 43-101, de la Comisión de Valores de Canadá hay que seguir ciertos requisitos, donde tiene que ver la competencia y la expertise, y el tema de la experiencia en el cumplimiento de esas normativas. Muchas gracias, profesor. La verdad, respondió prácticamente todas las preguntas, temáticas que han ido de una punta a la otra de manera transversal, con una exposición que realmente muchas de las personas ya están pidiendo próximas charlas, próximas disertaciones, con perforación minera, higiene y seguridad, etc. Bueno. De nuestra parte, de jóvenes graduados, queremos agradecerle nuevamente al profesor Julio Bruna, titular de la materia de Geología y Explotaciones Mineras de la Universidad Nacional de Córdoba, y a Jóvenes por el Desarrollo Sustentable, que venimos trabajando ya desde hace tiempo, realizando un ciclo de charlas, y próximamente continuaremos con más actividades. Se han quedado hasta ahora un montón de participantes, ya después de 1 hora y media pasada en realidad. Sebastián, Seba. Bueno, muchas gracias, Julio, por el tiempo, por la excelente disertación, y bueno, esperamos pronto poder seguir compartiendo actividades en quizás alguna que otra charla o algún panel, y bueno, y agradecer también a Jóvenes por el Desarrollo Sustentable por todo el trabajo en conjunto que venimos haciendo en este ciclo de charlas. Sí, es muy importante resaltar de que hay que apoyar. Bueno, indudablemente la presencia de toda esta gente implica cierto apoyo, cierta curiosidad, y cuando está la curiosidad está el aprendizaje. Así que yo creo que vuelvo a hacer la invitación, es importante que se sumen para que la masa crítica de los jóvenes por el desarrollo sustentable sea mayor, y que todos trabajen, que sea a nivel país, a nivel, no solamente a nivel región puntual de provincia. Así que seguramente que ya lo voy a estar motivando a mis alumnos para que se integren ahí, desde Córdoba. Perfecto, Julio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por el tiempo. Gracias, la verdad, que a los chicos de Jóvenes Graduados. Más que clara, bueno, la presentación. Gracias a todos y cada uno de los participantes. Y bueno, cualquier cosa ahí les he dejado en el chat las redes sociales, por si cualquier duda que tengan. Y les he dejado también en el chat el enlace para la certificación. Algo que aclarar, yo te mandé en el PDF, Facundo, lo podés, si tienen el mail, se lo podés compartir, no hay ningún problema. Con gusto. Perfecto, se lo compartimos entonces cuando mandemos la grabación a los disertantes, les Dale. compartimos el enlace que nos pasó. Dale. No el enlace, sino el archivo de El la PDF. presentación. Ah, el PDF, perfecto. Solamente, además de la grabación, sumar el archivo del PDF. Sí, no hay ningún problema. Dale, muchas gracias a todos. Muchas Gracias a todos gracias, los que participantes. tengan una linda Gracias tarde. por la invitación. Chao. Dale, igualmente. Hasta Buenas luego, gracias. tardes. Chao. Chao.